Amada iglesia, gracias a Dios estamos una vez más, nos encontramos aquí en esta transmisión. Dios no nos ha soltado y nunca lo va a hacer. El amor de Dios es grande, es incomparable para con nosotros. Oremos, iglesia. Padre, Señor, Papito lindo, Padre nuestro que estás en el cielo. Queremos, Señor, ser en tus manos instrumentos de tu amor, de tu paz. Que no nos conformemos, Señor, a este siglo, sino que renueves tú el entendimiento. Señor, que miremos las cosas con tus ojos. Tú eres el perfecto alfarero y nosotros somos barro en tus manos, Señor. Padre, gracias por este tiempo que vamos a tener de alabanza. Sabemos que tú estás al control de todas las situaciones. Gracias porque tú sabes lo que haces, Señor. Tú eres incuestionable, tú eres, Señor, soberano. Y descansamos en ti, Señor, y en tus planes y propósitos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lléname, Señor, con tu espíritu. Ayúdame a reflejar tu rostro. Te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando. Sé tú mi camino y lumbrera. Guárdame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia. Consuélame cuando fallen mis amados. Consuélales cuando sea yo quien falle. Que vive en mí la paciencia y tolerancia cuando hayan disensiones. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento de tu paz. Refrena esta lengua malcriada, que no salgan de ella comentarios torpes. Que procure siempre vendar lastimaduras, pronunciando bendiciones. Ponme en el medio del desierto para ser cantimplora de tu nombre. Obedecer tu palabra es lo que quiero. Quiero ser un mejor hombre con todo su corazón. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Oh
Oh Señor, soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento, y forma de mí un instrumento, y forma de mí un instrumento de tu paz. Gracias, Señor, que este sea un clamor siempre en nuestra vida, que seamos instrumentos de tu paz, de tu amor, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva, porque es eficaz, porque a través de ella, Señor, encontramos consuelo, Señor. Bendice a tu siervo que va a predicar de tu palabra preciosa, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra es preciosa, tu palabra es eficaz. Es cierto lo que ha declarado nuestro hermano Betito Camacho. De verdad, Señor, te damos gracias porque nos das, Señor, este tiempo de alivio, de respiro, en este mundo que está tan caotizado, Señor, por todas las cosas que suceden. Y en nuestro país, de manera muy particular, en nuestra ciudad de Quito, Señor, es abrumador ver cómo las noticias nos inundan de malas noticias, Señor. Sin embargo, Papito Santo, vemos tu fidelidad, vemos tu cuidado, vemos tu amor con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por quien tú eres. Gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, por guardarnos, porque si estamos el día de hoy aquí reunidos todos en este enlace, es porque tú nos has dado vida y a ti te ha placido, Papito Santo, que podamos nosotros alabarte y reconocer lo fiel que tú eres. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Muy buenas noches, amada familia, qué bendición estar todos juntos y qué hermoso ver cómo se conectan cada vez más y más personas a este enlace. Ya como Pastor Edguitar nos animó el día de ayer y desde el día domingo, recuerden que el tiempo de alabanza y de adoración también es algo especial. Prepara nuestros corazones para recibir la enseñanza, la palabra de nuestro Señor. Así que les agradecemos a todos ustedes por su puntualidad en conectarse a las 7 en punto todos los días de lunes a viernes para así juntos alabar a nuestro Señor antes de la exposición de la palabra. En esta noche queremos declarar lo que la bendita palabra de nuestro Señor nos dice en el libro de Salmos capítulo 33, cuando dice la Escritura: que los justos canten de alegría al Señor, les corresponde a los puros alabarle. Alaben al Señor con melodías de lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Papito Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, porque si tenemos razones y motivos para alabarte y adorarte, no solamente es por la salvación y ese sacrificio hermoso que tú nos diste a nosotros, sino porque además nos has dejado tu palabra para poder estudiarla y para poder, Señor, alimentarnos de ella. Gracias, Señor, porque nos permite recibir el sustento diario de tu palabra también a través de nuestra querida iglesia, Señor, de nuestra casita Dios es fiel. Por eso en esta noche queremos presentar delante de ti, Señor, los diezmos y las ofrendas, depositarlas en tus manos y darte gracias, Señor, por todo lo que haces y continúas haciendo en nuestras vidas. De manera muy especial, Señor, te doy gracias porque tú estás sustentando a algunas familias y hemos recibido el testimonio, Señor, de cómo tu fidelidad los está protegiendo, aún incluso de las acechanzas del enemigo. Te damos gracias de manera muy particular por la familia Ordóñez, que el día de hoy, Señor, estuvieron con una dificultad especial con la delincuencia, pero vimos tu mano poderosa y de manera sorprendente, Señor, los ayudaste.
Queremos testificar y darte gracias, Señor, por lo que tú has hecho con esa familia, que son siervos de nuestra congregación, a quienes te pedimos, Papito Santo, que los sigas guardando y cuidando. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por esta noche, tu preciosa palabra y lo que vamos, Señor, a recibir a través de la exposición del mensaje. En esta noche, Señor, trae tu mensaje, tu hijo amado, nuestro querido pastor Editar Silva. Úsalo, respáldalo, Señor. Ayúdalo a él, asístelo con denuedo, Señor, en la exposición de tu palabra, y a nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones para que no exista argumento alguno que se levante en contra de los principios que tú el día de hoy vas a grabar en nuestro interior, Señor. Te alabamos y te adoramos y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, muy buenas noches. Como siempre, contentos, con expectativa de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta fuente inagotable de sabiduría donde encontramos su voluntad, como lo hemos mencionado, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios porque tienes lista tu palabra, la palabra del Señor, tu Biblia. Y bueno, vamos a dar continuidad a lo que hemos estado predicando, un nuevo encuentro con Dios. El día de ayer habíamos visto y habíamos considerado la experiencia del profeta Isaías. Y habíamos establecido que al igual que con el profeta Isaías, nuestro Dios está dispuesto a tener encuentros muy especiales con cada uno de nosotros, sus hijos, su pueblo, sus siervos. Y habíamos visto que a causa de vernos abrumados de tantas ocupaciones, preocupaciones, muchas veces no somos sensibles y no escuchamos la voz de Dios. Habíamos mencionado que si el Señor considera necesario más de una vez, debemos estar preparados para tener encuentros inesperados con el Señor, repentinos, eso lo estudiamos, encuentros que son provocados por el mismísimo Dios. Amados hermanos, y para eso habíamos considerado la experiencia de Isaías y habíamos entendido que cuando eso sucede, una abrumadora conciencia de su presencia es real, tal como sucedió con Isaías. Un entendimiento y una conciencia de su santidad es necesaria, tal como sucedió con Isaías. Habíamos considerado que una percepción, una sensación de nuestra propia indignidad y de nuestro propio pecado es indispensable para aquel hombre y mujer de Dios que tiene un encuentro real con el Señor. Habíamos considerado una conciencia del misericordioso perdón de Dios, cómo Él nos limpia, cómo Él nos perdona. Y por último, habíamos visto un llamamiento a la acción. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Vamos con la segunda parte, hermanos amados, de este precioso tema. Y estamos hablando acerca de tener un encuentro con Dios, en realidad, entender acerca de la voz de Dios, cómo reconocer su voz. Y para esto yo quisiera que por favor entendamos en esta segunda parte del tema, que Dios nunca tuvo en mente que nos defendiéramos en la vida solos, sin la ayuda de Él, sin el auxilio de Él, nosotros con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias fuerzas, usando nuestros propios métodos, nuestra propia opinión. No. Más bien el Señor siempre, iglesia, está listo para actuar en beneficio de su pueblo, en beneficio de nosotros. Considera lo siguiente. Desde muy temprana edad, por ejemplo, un bebé comienza a identificar las voces de sus padres, ¿sí o no? Y este pequeñito
comienza a distinguir las voces de otras personas. Del mismo modo, Dios nos ha dado la capacidad de poder reconocer su voz. A veces decimos, ¿por qué yo no? ¿Por qué hay áreas en mi vida con las que lucho? ¿Por qué no puedo cambiar en esto? ¿Por qué no puedo entender qué es lo que Dios me está hablando? Amados hermanos, te repito, al igual que ese bebé, del mismo modo, cuando nacemos de nuevo, que somos bebitos espirituales, Dios nos da, desde ahí ya nos da la capacidad para poder reconocer la voz de Dios. Si un bebé reconoce la voz de papá, la voz de mamá, la voz del hermano, es que llegó el abuelo y ya reconoce esa voz. ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos? Con el tiempo podemos aprender a discernir cuando Él nos habla por medio de su palabra. Con el tiempo podemos discernir cuando el Señor habla y nos contesta a nuestras oraciones. Y como te he explicado, siempre contesta nuestras oraciones. Alguien dirá, pastor, no, hay oraciones que Dios no me ha contestado, no sé por qué no me contesta. No, ya te contestó. Hay oraciones en las que el Señor te dice sí, hay oraciones en las que el Señor te dice no, y hay oraciones en las que el Señor te dice espera. Pero el Señor siempre se está comunicando. Estoy hablando a verdaderos creyentes. Estos verdaderos creyentes, la verdadera iglesia, tiene que aprender a identificar la voz de Dios. Y para poder identificar la voz de Dios, hagámonos entonces en este tiempo algunas preguntas. El mensaje es coherente, el mensaje que tú tienes en tu mente, en tu corazón, porque hay veces que decimos, a mí Dios me habló cuando Dios no te habló y no te dijo nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, el mensaje tiene que ser coherente con la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que al examinar las escrituras, nosotros estaremos capacitados para poder aceptar o rechazar aquel mensaje, rechazar aquel mensaje que no viene de parte de Dios porque ha sido filtrado por la palabra y aceptar aquel mensaje que sí viene de parte de Dios. Por ejemplo, hay mensajes que viene a la vida del creyente donde se le dice, donde se le dispara a la mente del creyente con el mensaje de que no ha sido perdonado, de que tiene que experimentar todavía la culpa, es más, de que ha sido condenado, cuando en realidad a través de la Biblia nosotros sabemos, Romanos 8:1, que ya no tenemos condenación. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. No hay condenación. Hemos pasado más bien de muerte a vida. Lo que escuchamos contradice la lógica humana. Si es así, eso más bien puede venir de parte del Señor, porque el Señor muchas veces choca con la forma de pensar del mundo. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice que debemos poner la otra mejilla, ¿qué te dice el mundo? ¿Cómo vas a poner la otra mejilla? Rompe la lógica del mundo cuando la Biblia te dice que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, Dios mío, y no cobrar venganza. Rompe la lógica del mundo. Cuando la Biblia te dice que los últimos serán los primeros, cuando en este mundo todo el mundo quiere ser el primero y recibir todas las atenciones y todos los honores en todo. Mas con vosotros no será así, dijo el Señor. Tenemos que aprender a ser siervos de todos. Mire, son mensajes que contradicen la lógica humana.
¿Las palabras de Dios discrepan de nuestros deseos carnales? Entonces, por un lado, rompe la lógica humana, contradice las escrituras. Las palabras de Dios discrepan de nuestros deseos carnales. Te aseguro que cuando Dios nos habla, va a discrepar con nuestros deseos carnales. Él quiere que tengamos en realidad un gozo santo y por eso se niega a complacer nuestros deseos carnales, egoístas, manipuladores, que están fuera de su plan. Sus palabras realmente desafían nuestra fe. Cuando Él habla, Él va a desafiar tu fe. Cuando Él habla, hermano amado, va a discrepar con tus deseos. Cuando Él habla, va a romper la lógica humana. Cuando Él habla, nunca va a contradecir las sagradas escrituras. Cuando Él habla, sus palabras van a desafiar nuestra fe. Dios quiere crear en nosotros una fe que profundice la relación que tenemos con Él. Otra pregunta, cuando Él te habla, ¿requiere de ti valentía para obedecerle? Porque por lo general, cuando Él habla, Él nos va a demandar esto, valentía. No temas, no desmayes, sé fuerte, sé valiente. Cuando Él habla, normalmente es necesario que tomemos una decisión que exige valentía, que exige sacrificio muchas veces, o muchas veces nos exige un cambio de dirección. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero recuerda que también el Señor dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. O sea que Él nos da una promesa de que seremos capaces de distinguir su voz para que podamos seguirlo. Te repito, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí hay una promesa. La promesa es que somos capaces de distinguir su voz al punto de que podamos seguir al buen pastor. Él no quiere que escuchemos a extraños. Venga conmigo a Juan capítulo 10, por favor. Mire lo que dice el versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, Él no quiere que escuchemos a extraños, porque entonces seríamos fácilmente extraviados. Mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué hermoso. El verdadero Hijo de Dios reconoce la voz de Dios y ¿sabe qué? No puede aceptar, rechaza la voz de los extraños. ¿Te has dado cuenta que un verdadero Hijo de Dios cuando escucha un mensaje donde se ha pisoteado la sana doctrina, donde te salen con supuestas profecías, donde te ponen un sinnúmero de cosas humanas y el verdadero Hijo de Dios se siente inquieto? Dice, no. Hay otros que hasta te recomiendan y te dicen, tienes que oírle a tal pastor. Tiene una palabra, tiene un mensaje. Y es posible que sea un excelente motivador. Es posible que realmente te alegre la vida, te haga sentir cosas muy bonitas, pero el mensaje central está alejado de la palabra. La verdadera oveja del pastor, de pastores, ¿sabe qué? Oye esa voz de los extraños y rechaza. De hecho, Él no quiere que escuchemos a extraños,
Por eso una de mis oraciones es, Señor, da a tu pueblo discernimiento para que no sean noveleros, para que no se abran a cualquier tipo de enseñanza, porque abundan los falsos maestros y en estos postreros tiempos aún más. De hecho, tiene que cumplirse esa palabra. La Biblia dice que muchos serán engañados, no pocos, muchos. Te repito, Él no quiere que escuchemos a extraños, Él quiere que escuchemos su voz, porque Él sabe que seríamos fácilmente extraviados, mas al extraño no seguirán las verdaderas ovejas del Señor, versículo 5, sino que huirán del extraño, de esos falsos mensajes, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, versículo 6, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Más adelante, el Señor les aclara el panorama. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. Amada iglesia, ¿no quisieras tú dedicar tiempo a la palabra de Dios para que puedas conocer su voz? Lo que estamos haciendo como iglesia es lo justo. Durante este tiempo, ¿sí? Cada noche, de lunes a viernes, nos estamos dando cita para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. De todos los héroes de la Biblia, de pocos se habla tanto como por ejemplo del rey David. Pero ¿qué lo hizo tan especial a este hombre, David? Amados, definitivamente, si hay algo que lo hizo especial a David, creo que la respuesta es muy simple. Era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Debemos entender, iglesia, que la rectitud no es posible, la integridad no es posible, incluso la obediencia no es posible a menos que estemos en comunión con el Señor, teniendo encuentros con Él y escuchando su voz. Porque cuando esto hacemos, recibimos de Él directamente, recibimos guía, dirección, disciplina, aliento. Esto fue muy cierto en cuanto a este pastor que luego se constituye el rey David. Mire lo que dice el Salmo 63, por favor, versículo del 1 al 8. Salmo 63, versículo 1 al 8, por favor. Considere las palabras del salmista. Dice, Salmo 63, versículo 1 al 8. Mire, alguien que está en comunión con Dios, alguien que tiene un encuentro con el Señor, alguien que está familiarizado con escuchar la voz de Dios, le dice lo siguiente: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Mire, es lo que marca la diferencia. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra, perdón,
tu diestra me ha sostenido. Amados, no solo en este salmo, en los salmos tenemos un hermoso cuadro de la vida de oración de David en muchos de los salmos. Notemos por lo menos 4 cosas que él hacía cuando meditaba en Dios. Entonces, es real, es posible tener un encuentro con el Señor, claro. ¿Es posible escuchar su palabra? Claro que sí. Cuando Él nos desafía en la fe, cuando Él rompe nuestra lógica, cuando se va en contra de nuestros deseos carnales, cuando obviamente no contradice su palabra, es posible, hermano, es posible. Pero notemos estas 4 cosas que hacía David para tener esa relación especial con el Señor, para escuchar su voz. Cuando Él meditaba en el Señor, Él hacía algo, examinaba su pasado. Predicábamos en estos días qué importante es recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado, pero no es menos importante también para tener una relación correcta con el Señor, examinar nuestro pasado. No digo machacar y nuevamente estarle pidiendo perdón de lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, 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 el propósito es distinto, examinar nuestro pasado tal como lo hacía David. Aunque David había cometido pecados graves, esos tiempos difíciles, esos tiempos de caída, esos tiempos de fracaso, esos tiempos de dolor, le enseñaron a David a ser humilde. Y si queremos tener un encuentro con el Señor, tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. No para sentirnos en el piso, no para sentirnos aplastados por ese pasado. No, 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 no. Nos enseña a ser humildes. Mirar hacia atrás a David lo ayudaba a recordar la fidelidad de Dios y creo que nosotros también debemos hacer lo mismo si queremos tener una relación correcta con el Señor. El propósito es, en humildad, recordar la fidelidad de Dios. No es anhelar el pecado pasado, no es extrañar la inmundicia del pasado, no. Examine su pasado, recuerde de dónde Dios le ha levantado, es bueno, es saludable. Especialmente cuando somos bendecidos, especialmente cuando el Señor nos levanta, nos promociona, cuando Él nos pone en algún lugar de preeminencia, cuando el Señor nos bendice de tal manera, haga un alto, recuerde de dónde Dios le levantó, no vaya a ser que usted se crea algo que no es pura gracia y misericordia de Dios. David recordaba, examinaba su pasado. Qué linda relación con el Señor. David, en segundo lugar, reflexionaba acerca del carácter del Señor. Qué lindo es esto. David reflexionaba acerca del carácter del Señor. Cuando nos enfocamos en los atributos de Dios, amados, crecemos en nuestra comprensión de quién es Él. Si te enfocas en tus atributos, estás perdido. Si te enfocas en las características y atributos de lo que te puede dar el mundo, de lo que hace el diablo, de lo que quiere la carne, entonces estamos hundidos. Pero si te enfocas en los atributos de Dios, crecemos en nuestra comprensión de quién es Él. Él es inmutable. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es amor. Él es santo, santo, santo. Él es justo. Y tantos más atributos. Concéntrate, enfócate en los atributos de Él. Y entonces vas a tener una relación mucho más saludable con Dios. ¿Por qué? Porque vas a comprender quién es Él. Así que por un lado, recuerda quién eres tú y de dónde Dios te sacó, pero por otro lado, recuerda quién es Dios. Esto en la vida de David daba como resultado una relación más personal e interactiva con el Señor.
Qué lindo es esto, hermanos. Entonces dejamos de tener esas oraciones tan apáticas, tan frías, con puro formulismo. No, el resultado es una relación más personal, real, con Dios. En tercer lugar, David recordaba constantemente las promesas de Dios, y es lo que tal vez nos falta. Recordar, digo, constantemente las promesas de Dios. David sabía que el Señor le había dirigido siempre y con gran éxito había dirigido sus pasos, y que eran promesas cumplidas nada más porque el Señor le había prometido estar con él, le había prometido un reino, le había prometido sostenerlo, y él caminaba. No era un hombre perfecto, pero él caminaba en base a las promesas perfectas de Dios. David recordaba las promesas de Dios y tenía una relación, tenía un encuentro con Dios, podía escuchar la voz de Dios de una manera distinta. Recuerde, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En cuarto lugar, hacía peticiones directamente a su Padre Celestial, ¿sí? Sabiendo que se está dirigiendo a una persona, a su Padre. Este concepto de paternidad en el Antiguo Testamento adquiere mucho mayor peso en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Imagínate las primeras palabras. ¿Cuáles fueron? Cuando oren, digan de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Amados, el verdadero hombre, mujer de Dios, hace peticiones a su Padre celestial. Te repito, Dios nunca tuvo en mente que nos defendiéramos en esta vida solitos. No, Él siempre ha estado, está y estará listo para actuar en beneficio nuestro. Pero deténgase un momento y piense, hermano amado, cómo usted conversa típicamente con Dios. Amado, si usted es el único que habla cuando ora, entonces necesita hacer algunos ajustes. Así como el Señor le hablaba a David, Él tiene también muchas cosas que decirte a ti. Si simplemente le permites que Él hable. Amados, Dios quiere llevarnos a un tipo de relación distinta, donde cosas como estas, pastores, que no puedo cambiar. Claro, tu relación con Dios, hay que hacer ajustes, convertirnos en las personas que Dios quiso que fuéramos cuando Él nos creó. Amados, es un proceso de adentro hacia afuera. Tenemos que entender eso. Esa relación tiene que ser de adentro y los cambios se verán afuera. ¿Alguna vez has prometido solemnemente abandonar algún mal hábito para caer de nuevo al poco tiempo en el mismo? Estoy hablando a creyentes. ¿Será que nuestra relación con Dios no es tan saludable? ¿Alguna vez los sentimientos de culpa nos pueden llevar a prometer y decirle, Señor, esta vez sí te cumplo porque te cumplo? Y después de un tiempo caemos en lo mismo. Usted decide hacer lo correcto, pero el día siguiente el ciclo se repite al ceder a las mismas tentaciones. Algo pasa con nuestra relación con Dios. La derrota le deja preguntándose, ¿pero qué pasa, Señor? ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Por qué no puedo vencer esto? La respuesta es una relación sana con el Señor, encuentros genuinos con Dios.
A veces en esos casos la desesperación por el fracaso repetitivo produce en la vida de muchos resignación y hasta confusión. Y ahí estamos preguntando, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no puedo cambiar? Todos hemos querido honrar a Dios, pero hemos vuelto a veces a los viejos hábitos pecaminosos casi de inmediato cuando no tenemos una relación sana con el Señor. Y nos preguntamos, ¿no se supone que la vida cristiana es más liberadora y victoriosa que esto? Después de todo, ¿no dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nos preguntamos, ¿por qué entonces el pecado habitual se apodera de nosotros? ¿No será que tenemos que mejorar nuestra relación con Dios? Nos preguntamos y decimos, ¿no se supone que Cristo cambia todo esto? Si somos nuevas criaturas, ¿por qué seguimos experimentando esto o aquello? Y al igual que un buque encallado, nos sentimos muchas veces como si estuviéramos totalmente atascados. Entonces, ¿cómo podemos quedar libres? ¿Cómo podemos tener un cambio genuino después de haber nacido de nuevo? Amados, sí, una relación sana con el Señor, encuentros genuinos con Dios, aprender a escuchar su voz. Pero también tenemos que aprender a examinar cómo se produce este cambio en la vida cristiana. La salvación, amado, es una obra instantánea de Dios. Sí, sucede en el momento en que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero a partir de ese momento uno entra. Y no me canso de repetir esto porque tenemos que interiorizar, tenemos que entender con claridad. Uno entra en un continuo proceso de transformación. Usted conoce llamado santificación. Amados, el propósito del Señor es moldearnos a su imagen, pero necesitamos tener una relación sana con Él. Este proceso requiere, claro, de nuestra cooperación. Sí, Señor. La Biblia lo expresa y lo dice el apóstol Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No porque se pierda la salvación, pero tenemos que ocuparnos, tenemos que valorar. Si descuidamos esta responsabilidad, nos encontraremos entonces luchando con los mismos problemas una vez y otra vez. Pero si tenemos una relación correcta con el Señor, si hemos logrado desarrollar esa capacidad de poder escuchar su voz, si nos sometemos al Espíritu Santo, entonces Él ejercerá su influencia en cada aspecto de nuestra vida. Los viejos hábitos pecaminosos simplemente se disiparán y serán reemplazados por una nueva conducta que es agradable a Dios. Sí, cuando tú tienes una relación sana con el Señor, encuentros genuinos con Dios, escuchas su voz, especialmente a través de su palabra y de su Santo Espíritu, el camino a la transformación es una realidad. Convertirnos en las personas que Dios quiso que fuéramos al crearnos, una vez más, es un proceso de adentro hacia afuera. No te olvides, ya que nuestros pensamientos gobiernan nuestras emociones, decisiones, acciones, actitudes, palabras. Cualquier transformación duradera, ¿sabes qué? Debe comenzar en nuestra mente. Ya el Señor cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Ahora, en el proceso de santificación, no descuides la mente. Si lo único que queremos es modificar la conducta, nunca experimentaremos la victoria a largo plazo. Lo que necesitamos es una nueva forma de pensar. Esto nos dice la Biblia. Y esto puede lograrse solamente con la renovación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No sabemos. ¿Y esto qué nos dice? Que al mantener una relación sana con Dios,
que al tener una comunión sana con Dios, que al tener encuentros genuinos con el Señor, poder escuchar su voz a través de su palabra. Hermano amado, ¿te habla esto de tiempo? ¿Te habla de un proceso? Esto nos habla de que no es una transformación repentina. Es un proceso, de hecho, que dura toda la vida. En el momento de la salvación, el Señor no borra todos nuestros patrones negativos y pecaminosos de pensamiento, así como no elimina nuestras imperfecciones físicas. Por ejemplo, si usted ha tenido una cicatriz en el brazo antes de recibir a Cristo, lo más probable es que después de recibir a Cristo, esa cicatriz todavía la tenga, cicatriz en el brazo. Somos un reflejo de todo lo que hemos estado pensando durante años, de años, de años. Desde el principio se nos enseñó a responder a situaciones de cierta manera, con un patrón de respuesta particular. Y esto tiene que ver con cada aspecto de nuestra vida. Una relación sana con Dios te va a llevar indefectiblemente a tener pensamientos correctos. En algunos casos podemos ver cómo las expresiones de las personas revelan la manera como se han desarrollado sus mentes a lo largo de toda su vida. Hay rostros que tienen facciones, que están grabados en sus rostros. Muchas veces su continua preocupación. En su rostro se ve dolor, sentimientos de culpa. Mírese usted en el espejo. Yo te pregunto, ¿ves tú gozo de Cristo en tus ojos? ¿O delatas un aspecto de los efectos destructivos del pecado y de la forma equivocada que tuvimos de pensar durante años? Hoy es el tiempo, una relación sana con Dios, encuentros genuinos con Dios, poder escuchar su voz. Hay buenas noticias, amados. Voy terminando. No importa cuáles hayan sido sus pensamientos en el pasado, Dios puede enseñarle a pensar de manera diferente. Él nos da de su espíritu para guiarnos mediante este proceso que produce una restauración real, una comunión real, un cambio permanente. Recuerda que lo que desencadena patrones negativos, conductas negativas, comienza en el pensamiento. Así como el Señor nos ha dado sentidos físicos para que podamos interactuar unos con otros y con el mundo, la capacidad de ver, oír, tocar, saborear, oler. Esto es un regalo maravilloso de Dios que afecta el desarrollo de nuestros pensamientos. Sin embargo, debido a que continuamente estamos siendo influenciados por el mundo, a veces utilizamos mal estas capacidades que Dios nos ha dado. Experimentamos la vista, los sonidos, olores, sabores o sentimientos que nos dan un placer momentáneo y comenzamos a pensar, ¿qué más podría haber? Y así comienza la espiral descendente. Nuestros sentidos desencadenan pensamientos que provocan patrones destructivos de conducta. Por eso, amados hermanos, tenemos que entregarle al Señor en esos tiempos de intimidad con Él todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos. ¿O acaso la Biblia no dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso debemos tener discernimiento para escuchar la voz de Dios y para que nosotros podamos también tener discernimiento en cuanto a lo que vemos y en cuanto a lo que nosotros mismos escuchamos. Amados, Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Podemos comenzar el día de hoy. Preste atención a sus advertencias. Podemos comenzar el día de hoy. Como creyentes, podemos esperar tener una comunión real y una transformación real, continua,
hasta llegar al cielo. Sin embargo, lo importante es que comencemos el día de hoy. Te pido que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos. Señor, cada batalla se inicia al ceder a la tentación, pero también cada camino a la victoria puede comenzar con un acto de sometimiento a ti. Por el poder del Espíritu Santo, dejamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, delante de ti. Y te pedimos mayor discernimiento y sensibilidad cada vez que meditemos en tu palabra. Que nuestra mente sea llenada con la verdad de tu palabra, Señor, para tener un genuino discernimiento, para identificar más fácilmente los pensamientos y los sentimientos que desencadenan una conducta pecaminosa, algo que a ti no te agrada. Amado Dios, gracias por estar dispuesto a seguir trabajando con cada uno de nosotros, porque aquel que comenzó la buena obra, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Tu paz sea, Señor, sobre tu pueblo y que podamos entender que por ti no falta, que somos nosotros los que necesitamos acercarnos a ti, abrazarnos a ti y ser cambiados por ti. Te damos a ti la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, familia amada. Hasta el día de mañana a las 7 de la noche. Dios les bendiga. Lléname, Señor, con tu espíritu. Ayúdame a reflejar tu rostro. Te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando. Sé tú mi camino y lumbrera. Guárdame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia. Consuélame cuando fallen mis amados. Consuélales cuando sea yo quien falle. Que vive en mí la paciencia y tolerancia cuando hayan disensiones. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento de tu paz. Refrena esta lengua malcriada, que no salgan de ella comentarios torpes.
que procure siempre vendar lastimaduras, pronunciando bendiciones. Ponme en el medio del desierto para ser cantimplora de tu nombre, obedecer tu palabra es lo que quiero. Quiero ser un mejor hombre con todo su corazón. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero de verdad. Oh Señor, soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento, y forma de mí un instrumento, y forma de mí un instrumento de tu paz. Vamos a alabar al Señor. Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubieran suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y a los cielos más azul, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, y te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y a los cielos más azul, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, y te amo más que a mi misma vida. Y te amo con pasión, te amo con fervor.
pasión. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida, te amo con pasión, te amo con fervor, y te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para insistir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos.